Información adicional posterior a la edición del presente vídeo. Este vídeo lo empecé antes de la sentencia del 16 de octubre de 2018 de la Sala Tercera del Tribunal Supremo, sección segunda, modificando la jurisprudencia anterior al dictaminar que el pago de los actos jurídicos documentados en las hipotecas deberían ser abonados por los bancos, los beneficiarios del negocio, y no por los clientes. El primer caso de relevancia en que el Tribunal Supremo sentenciaba a favor de los ciudadanos y en contra de los bancos. Con una rapidez inaudita, 24 horas después, el Tribunal Supremo, por medio del presidente de la Sala de lo Contencioso Administrativo, paralizó la sentencia, algo que nunca jamás había ocurrido. Y finalmente, el 6 de noviembre de 2018, en una pervertida votación, la Sala del Contencioso Administrativo determinó la vuelta a la doctrina anterior, que pague el ciudadano. Un inciso. Lo relatado en este vídeo ocurre en España, pero puedes verlo en muy diversas formas en cualquier país del mundo. La historia no cambia mucho, solo los nombres. La banca siempre gana. El poder financiero está por encima de la democracia formal. Esto solo es un capítulo más de la infamia que rodea el tema de este vídeo. En términos jurídicos diríamos que hay mierda punta pala. Por lo tanto, debería hacer un segundo vídeo a medida que vayan sucediéndose los acontecimientos, especialmente de llegar al Tribunal de Justicia de la Unión Europea, como ya pasó con las cláusulas suelo, como de los movimientos legislativos del gobierno de turno, como también ocurrió con el decreto ley sobre el mismo caso, favoreciendo a los bancos, evidentemente. Mientras tanto, aquí tienes la primera parte para que vayas haciendo boca. Dentro vídeo. Hola de nuevo, soy Xavier Arriarán, y tú no, que yo sepa, porque sería muy raro, no es normal. Bueno, me parece a mí, ¿no? Además, si tú también fueras yo, qué tormento para los camareros. Con un solo yo ya es un martirio, pobrecitos. Qué pena me dan. Pero como puedes suponer, no es de esto de lo que quería hablarte, aunque sea interesantísimo hablar sobre mí, es apasionante. Pero como dijo Shakespeare, y sé de qué hablo, de Shakespeare tengo todos sus discos, hay más cosas en el cielo y en la tierra, Horacio, de las que han sido soñadas en tu filosofía. Y debe ser verdad lo que quiera decir esto, porque lo he leído en una revista en la peluquería, y eso va a misa, no puede ser mentira. ¿Y de qué quería hablarte? Me gusta que me hagas esta pregunta. Tú sí que sabes tratar a un señorito, ¿o no? Quiero decir que saber, sabes, supongo, pero verlo hacer es otra cosa, sobre todo por vídeo, que ya sería difícil. No obstante, lo tomaré como un sí y te contesto encantado. Va sobre cómo abordar de otro modo el tema de las mal llamadas teorías de la conspiración. Si se te hace cansino escuchar el rollo ese de los reptilianos, el nuevo orden mundial o las conjuras de Illuminati, dándote la brasa con noticias sensacionalistas sin un gran apoyo argumental ni un razonamiento creíble, pero no dejas de tener dudas ni de buscar respuestas a las inquietudes que se han enquistado en tu mente, quizá no sea mala idea cambiar el chip y empezar por lo que tengas más cerca, por algo que te sea cotidiano y común, aunque no parezca tan espectacular ni resultón. A veces, mejor que declamar grandilocuentemente sobre la insoportable hediondez del sistema que nos oprime, es más práctico tocar la caca con las manos. La caca no engaña, como el algodón, es caca, es barata, cercana y contrastable, una maravilla para la experimentación. La caca es, en resumen, extraordinaria, única, irrepetible. Bueno, única no, irrepetible va a ser que tampoco, y extraordinaria va a gustos, pero es irrenunciablemente caca, y eso ya es mucho, y es lo que hay, caca es caca. Y si compruebas que te llega hasta el cuello, te guste o no, no podrás seguir negando la nauseabunda verdad. Podría continuar filosofando escatológicamente horas y horas, pero vaya mierda de vídeo me saldría, y mira que ya los hago malos que te cagas, que no hay por dónde cogerlos, los vídeos digo, y mejor me callo la boca, ¿cierto? Y bien, ¿te he convencido? ¿De acuerdo? Y si no, yo seguiré a mi bola, que quiere decir que haré lo que me surja del extremo de la envoltura, que para eso soy el cabecilla. Entonces, ¿de qué quieres que hablemos? ¿De algo cercano y pútrido? Por ejemplo, ya te lo digo yo, de tu hipoteca. Aquí no caben esotéricas comidas de coco ni conciliábulos reptilianos. Una hipoteca es una hipoteca. 2 más 2, 4. Todo limpio y claro. No hay margen para conspiraciones malotas, ¿verdad? ¿Seguro? Pues podemos hablar de las fraudulentas cláusulas suelo o de los ilegales desahucios por ejecuciones hipotecarias, a ver si te bajas del burro, que ya sería hora. ¿Y qué?
¿Qué tal si empezamos por las famosas cláusulas suelo, que ahora están tan de moda? ¿Te parece bien? A mí sí, por lo que no hay más que hablar, y si no te gusta ya sabes, en la puerta no hay leones. Debes comprender que lo haga en un lenguaje que podamos entender todos, incluido yo. El entramado jurídico financiero es mucho más complicado y enrevesado de cómo lo voy a explicar, con palabras y operaciones rarísimas, pero procuraré hacerlo comprensible en un lenguaje que hasta a mí me entre en la cabeza. Se suele decir que si no eres capaz de darle a entender algo a tu abuela, es que en realidad tú no lo has comprendido, porque si lo entiendes ya encontrarás la manera, aunque sea con ejemplos, de explicárselo. Y eso es lo que intentaré, aunque no sé si con fortuna. Si luego te parece que hablo para tontos, es que esa es la idea. Y además me siento como en casa, me es muy fácil, no tengo que esforzarme. Hablar como un tonto fluye de mí con naturalidad, es un don que tengo. Dicho lo cual, empezaré. A grandes rasgos y de forma general, el préstamo hipotecario se suele utilizar para comprar una casa. Para ello, el banco concede un crédito con unas condiciones y plazos acordados y además exige como garantía para el caso de impago del mismo de un bien inmueble, un edificio, la hipoteca, que normalmente es la misma casa que se compra con ese préstamo. Una de las condiciones o cláusulas que forman el contrato es el del interés que se aplicará, el porcentaje sobre el préstamo que el banco cobrará añadido por su trabajo, llamémosle así, a veces se le llama usura, y si ese interés será fijo, siempre el mismo o variable, cambiando a lo largo del tiempo de duración del préstamo. Un inciso explicativo. El interés es denominado TIN, tipo de interés nominal, pero también te encontrarás con otra sigla, el TAE. El TAE, la tasa anual equivalente, es el coste real del préstamo, porque el cálculo incluye casi todos los gastos, comisiones o las vinculaciones como tarjetas, seguros de vida, etc. Por eso, aunque a veces el TIN, el interés, sea menor que otra opción de contrato, si te fijas en el TAE, que contempla casi todo lo que realmente vas a pagar, te sale más caro. Pero esto ya es otro tema, lo digo para que no te hagas un lío con las palabrejas bancarias. Además, añaden el diferencial o margen diferencial. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, un poquito de paciencia. En el caso del interés variable, que es del que vamos a hablar, este se calcula normalmente en Europa sobre el llamado Euribor, que es el promedio de interés en un determinado momento que los bancos se cobran entre sí, en los préstamos y transacciones que se hacen entre ellos, entre los propios bancos. Es el interés interbancario. Digamos que es la referencia, el índice de referencia para los intereses en la Unión Europea y que se publica en días, semanas, meses y un año. En otros países se emplean otros tipos de índices, ¿ok? Bien. Entonces el banco dice, esto, el interés del Euribor, es lo que nos cobramos entre nosotros. Por lo tanto, a ti, cliente, que eres muy poca cosa, mamandurrio, te vamos a cobrar más. Te tenemos que clavar un poquito más, ¿no? Y a la clavada la llamaremos el diferencial. Mira qué chulo, alma de cántaro. Dicen que lo añaden para asumir un riesgo menor. Cobran más por si no pagamos, porque nosotros, los clientes, no somos tan de fiar, tan solventes como ellos, que somos morosos en potencia, unos bichos malos. Mentira podrida, es falso de toda falsedad. Los bancos, observados en conjunto y con perspectiva, son más insolventes que los ciudadanos, muchísimo más. Sin ir más lejos, la Unión Europea aprobó un total de 820.900 millones de euros para rescates bancarios, para salvarles el cuello o el culo. Con los bancos nunca sé qué va primero. De los cuales 213.210 ya se daban por perdidos oficialmente en 2016. Nunca se recuperarán y va peor. España ya había asumido 47.900 millones de euros de lo regalado a los bancos. Porque los hechos muestran que sí son un regalo a los poderosos. Aunque la cifra aproximada en 2017 ya era de 47.000 millones, el 75% literalmente esfumado. Bueno, no hay que hacer dramas por nada, lo calcularon mal, no vamos a pelearnos por una miseria. Explicación para torpes. Ni siquiera devuelven, no pagan lo que nosotros les pagamos para pagar lo que ellos no habían pagado, sus deudas. ¡Ole ahí tus huevos! Esto sí que es solvencia y no los pobres desahuciados. A lo que hay que añadir 1.188.000 millones, billón con B de burro, millón de millones, en avales para deuda emitida por las entidades financieras para garantizarlas, amén de otras muchas ayudas a los bancos.
Todo con dinero de los contribuyentes. Aunque el BCE se lo entregue a los bancos y cajas, ese dinero lo garantizan los estados de los bancos rescatados y, en consecuencia, queda como deuda para los ciudadanos. Y esto es igual en todo el mundo. Estés donde estés, los rescates bancarios los acabamos pagando los de abajo para salvar a los de arriba. Visto así, no es que esté hablando, como he dicho antes, como si fuésemos tontos, es que somos tontos. Si a ti te pasa lo mismo, te quitarán la casa o lo que sea, y en cambio a ellos les hemos de regalar dinero. Esa es la lógica político-financiera. Aunque no sepas nada de economía, comprenderás que todo ese capital va a tener que salir de alguna parte en los presupuestos del país. Lo que se pone en un sitio se ha de quitar de otro, no hay más. Lo llaman cuadrar los balances. Y a lo mejor cuadrarán tu pensión, pero no quiero ser mal pensado. Porque galgos o podencos te dicen que no hay dinero para pensiones, que no se puede sostener ese sistema en el que cada vez hay menos que cotizan, que ponen dinero para poder pagar a los que ya se han jubilado, que por cierto ya han pagado antes, aunque su dinero ha desaparecido. Pero sí hay dinero para comprar tanques, barcos de guerra, para privilegios en pagas vitalicias no contributivas, sueldos, comisiones y dietas de políticos, para construir aeropuertos sin aviones, autopistas sin coches, trenes sin pasajeros y sobre todo para rescates bancarios. Y estos no aportan ningún capital, no han contribuido con nada, al contrario que con las pensiones que has de ir cotizando durante toda la vida, que ya las has pagado por adelantado. Solución: sencillamente a estos se le llaman prioridades presupuestarias. Y ya habrás entendido que tu pensión no entra en esas prioridades. Pero no lo dicen así. Como pontifican en círculos económicos neoliberales, el dinero público no es de nadie, solo hay que saber cogerlo. ¿Cómo es posible esto? Mira, por poner un ejemplo, Bankia y el Banco Financiero de Ahorros, la sociedad matriz del primero, tras su salida a bolsa declaró 309 millones de beneficios en 2011 y en 2012, pocos meses después, el Estado tuvo que nacionalizarlos aportando 23.465 millones de euros en total, con dinero público de todos, aunque técnicamente fueron una inyección de capital del FRO, principal accionista de la Sareb o el Banco Malo, y un rescate con fondos europeos. Pero como siempre todo acaba en deuda para el Estado, para nosotros. Más de 23.000 millones para salvarlos de la quiebra. Vete a saber por qué ley divina debemos rescatar a una empresa privada y sus accionistas, y dejémoslo aquí porque saberlo lo sabemos. Luego declararon que la brutal y gigantesca diferencia real entre los balances de los 900 millones de beneficios a los más de 23.000 millones de déficit le llaman requerimientos de previsiones y capital y desfase presupuestario, que suena más bonito. Fue debida, escúchalo bien, a un error contable. Toma castaña. ¡Ay, qué tonto! Se puso unos cuantos ceros de más en el haber. Fíjate qué torpe estoy. Bueno, está todo tan asquerosamente podrido que mejor corramos un túpido velo y sigamos donde estábamos, que la salud es lo primero. Lo primero si no tienes dinero, claro. Y estábamos en que los bancos, con la excusa de asegurarse contra la posible insolvencia en los préstamos, agregan el diferencial al interés, por ejemplo 1,5 puntos, aunque actualmente se suele asignar el 2. Y este diferencial quedará fijo para todo el plazo del préstamo. Por lo tanto, si el Euribor está al 2,5% y el diferencial que te han aplicado en el contrato hipotecario es de 1,5 puntos, el 1,5%, el interés real que te cobrarán en la cuota será la suma de los dos, el 4%. ¿Queda claro lo que es el diferencial? Es el métasela hasta el fondo sin miedo, que están acostumbrados, ándele. Bien, un pasito más. El contrato hipotecario se inicia con un interés pactado por ellos, claro, aunque en base al Euribor, por ejemplo, el 2,5%. Y después se determina el tiempo de revisión, cada cuánto se revisará el índice del Euribor y se cambiará a este el nuevo interés, sea arriba o abajo, si está al 2,7 o al 2,2. El tiempo de revisión puede ser desde una semana a un año, pero lo más común es cada 6 meses o un año. Por eso se le llama interés variable. Y ahora viene la trampa. Aunque declaran y te hacen creer que al ser variable el interés cambiará según lo que marque el Euribor, el índice de referencia, en la letra pequeña del contrato se dice otra cosa.
Cada banco en diferentes apartados como límites a la variación del tipo de interés, índice de referencia sustitutivo, instrumento de cobertura de tipo de interés o lo que les dé la gana, suele utilizar diferentes redacciones para la cláusula suelo que son del tipo: el interés calculado nunca podrá ser inferior a un X% nominal anual. No podrá bajar de ese X%. Cuando hay mínimos y también máximos, por abajo siempre son unas décimas menos que el interés inicial, solo puede bajar una minúscula parte y el máximo, en cambio, muchos puntos por encima. Si tú vas a pagar menos, va a ser que no. Por eso, porque limita la disminución del interés por abajo, por el suelo, se llaman cláusulas suelo. Es como el precio del petróleo, que cuando sube automáticamente todo se encarece, pero cuando baja no hay manera. Y encima van los expertos, vete a saber qué trabajo es eso, y te dicen que son mecanismos muy complejos y que no lo entenderías. A ver, arriba sí, abajo no, y el dinero se queda en alguna parte. Sí, es complicado, mucho. Incluso podría ir más allá y trascender hacia una reflexión metafísica. Estoy que me salgo. Cuando sube, sube, pero cuando baja se transforma como la energía, pero en un plano cuántico y desaparece en otra realidad. Lo que significa que si naciste pa' martillo, del cielo te caen los clavos. ¿Lo entiendes? El cielo es esa otra realidad cuántica, un universo paralelo desde el que se materializan, lloviendo en una paradoja de espacio-tiempo, los precios del petróleo, las cláusulas suelo o los recortes de derechos laborales. Qué profundo me pongo al tercer gin tonic. Pero debemos continuar la historia. Con la crisis, a partir del 2007, empezaron a bajar los tipos de interés. La teoría económica dice que los tipos de interés marcan el precio del dinero, lo que se paga para conseguirlo. Con las crisis baja el consumo y para incentivarlo, para reactivar la economía, uno de los mecanismos que se utiliza es la bajada de los tipos de interés, del precio del dinero. ¡Qué baratos están esos billetes! ¡Póngame kilo y cuarto! Y la gente se pone ciega a comprar y a fabricar y a vender y a comprar de nuevo y todo vuelve a ser maravilloso. Esa es la teoría. La verdad es que a la mayor parte de la población durante las crisis eso le suena chino. Con el susto en el cuerpo bastante nos cuesta llegar a fin de mes, los que aún llegan. Realmente lo que se mueve con estas acciones son los mercados financieros, los grandes flujos monetarios, los que pueden permitírselo. Y supuestamente después, esta reactivación por arriba llegará a todos, se traspasará hacia abajo y nos hermanará en la abundancia en un mundo feliz. Esa vuelve a ser la teoría, pero si no vives en Disneylandia habrás notado que es otro embuste. Con las crisis y sus medidas correctoras, como las llaman, los ricos son más ricos y los pobres más pobres y con menos derechos, y punto pelota. Pero bajan los tipos de interés, eso sí. A partir del 2016 el Euribor llegó al 0% de interés y desde entonces se ha sobrepasado, o sea, se ha llegado a intereses negativos. En agosto del 2018 se alcanzó el menos 0,169%, lo que significa que son los que prestan los que deben pagar el interés, al revés. Claro que eso es entre los bancos. Recuerda que el Euribor es el interés medio interbancario, el que se aplican entre ellos en sus negocietes particulares. A nosotros no nos llega esa alegría, porque como hemos dicho, en los créditos bancarios añaden el diferencial al interés y aún no sale a pagar. Otra vez, la teoría dice que lo hacen precisamente por eso, porque si dan préstamos a los clientes en lugar de paralizar el capital o traspasárselo entre ellos teniendo que pagar, consiguen así un mínimo de rentabilidad. Les obliga a sacar dinero a la calle para poder ganar algo. Esto sí tiene lógica, aunque con 1000 subterfugios para eludirlo. Continuemos. Fue entonces, con la crisis, cuando mucha gente se empezó a dar cuenta de que las cuotas de sus hipotecas no bajaban con la bajada de los tipos de interés. Y se descubrió el pastel de las cláusulas suelo, que hasta ese momento habían pasado desapercibidas entre la maraña de letra pequeña en los contratos. Desde entonces ha habido un calvario judicial de no te menees, y por lo tanto lo explicaré corto y esquemático. Bueno, lo intentaré.
Al cabo de numerosas demandas, el Tribunal Supremo Español, en sentencia del 9 de mayo de 2013 contra varias entidades bancarias con un total de 590.000 hipotecas, declaró abusivas las cláusulas suelo, entre otras razones, no las únicas, por la falta de claridad, escondida entre la letra pequeña, y por la falta de transparencia, porque no se notificaba claramente y el cliente no podía darse por enterado. Aunque de un modo algo ambiguo y dejando espacio a la interpretación e incluyendo la falta de retroactividad, de la no penalización de los cobros anteriores a la sentencia y a la exclusión de los casos ya pagados. Pero después de varias sentencias judiciales posteriores ratificando la nulidad de la cláusula y aplicando además la devolución de todo lo cobrado de más, o sea, obligando al banco a devolver la pasta desde el principio del contrato, lo lógico y justo, el 25 de mayo de 2015 el Tribunal Supremo publicó una nota informativa en la que, aunque ratificaba la nulidad de la cláusula, en sus últimas palabras reafirmaba categóricamente su irretroactividad. La irretroactividad es un principio jurídico que proclama que un acto que no estaba penado no puede ser sancionado después, por lo que solo se debían reembolsar las cantidades percibidas ilegítimamente, es una manera de decirlo robado, a partir de la fecha de la sentencia de mayo de 2013, no las anteriores. Una auténtica aberración jurídica, puesto que, además de incurrir en claros errores y contradicciones con el Código Civil, la sentencia era contra la cláusula suelo, contra su naturaleza abusiva. Y esta naturaleza lo es desde su creación, desde el momento en que se firma el contrato, no a partir de una fecha arbitraria. El jueves es abusiva, pero el martes no. Si cuela, cuela, que dicen en el Supremo. ¿Cuándo robó los millones, señor acusado? Antes del 9 de mayo de 2013, señoría. Ah, entonces aún no era robo, solo cambió de manos el dinero. Caso sobreseído. Queda claro que en las altas esferas se movieron influencias y presiones que evidentemente, además de surtir efecto, todos los implicados negarán. Ya sabemos que la justicia es imparcial, ciega y sorda, y muda, muda no. Finalmente, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, la más alta institución judicial de Europa, el 21 de diciembre de 2016 zanjó la cuestión definitivamente. Sentenció en contra del Tribunal Supremo Español que, cito, se opone el Tribunal de Justicia de la Unión Europea a una jurisprudencia nacional que limita en el tiempo los efectos restitutorios vinculados a la declaración del carácter abusivo. Que de no pagarlo todo, nanay de la China. En su sentencia, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, dando un auténtico varapalo legal, declaró que la jurisprudencia del Supremo Español era incompatible con el derecho de la Unión Europea, algo que dice muy poco en favor de la justicia española, y que realizó una incompleta e insuficiente protección del consumidor, que es para caérseles la cara de vergüenza, son el Supremo, no bisoños estudiantes de derecho. Esta sentencia es inapelable, ya no puede ser recurrida por ningún otro tribunal. Y la última frase de la misma corroboraba sin ambigüedades la ilegalidad de la cláusula, dando por cerrado el tema, y cito, con posterioridad al pronunciamiento de la resolución judicial mediante la que se declaró el carácter abusivo de la cláusula en cuestión. Al final, hasta el Supremo Español tuvo que claudicar en sus pretensiones de no retroactividad del reintegro bancario y sentenciar contra un recurso del BBVA el 15 de febrero del 2017 a favor de la devolución total de lo cobrado ilegalmente. Tuvo que acabar acatando el dictamen del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, su superior jerárquico jurídico en tanto en cuanto miembros de la Unión Europea. Hablando en plata, tuvieron que bajarse los pantalones para dejar de hacer el ridículo internacional. Y a partir de aquí, las demandas proliferaron con numerosas sentencias a su favor. Punto y final, se acabó lo que se daba. Sí, jaja, ¿que te crees tú eso? No sabes tú con quiénes están hablando. Mira lo que pasó. Todo lo cual obligó a los bancos a grandes desembolsos de dinero, un goteo incesante que les motivó a dar un golpe de mano para provocar un giro en la situación, y empezaron a tocar las puertas y las narices adecuadas de las autoridades que pudiesen sacarles del atolladero, a seguir tocando las puertas y las narices adecuadas, puesto que nunca han dejado de hacerlo.
Esto es una especulación personal, ciertamente, me lo estoy inventando para dar un toque de dramatismo al vídeo, pura ficción. Por Dios, yo jamás osaría decir tamañas barbaridades. Pero ficción o no, por arte de Birli Birloque, el gobierno español promulgó una ley, el Real Decreto Ley 1/2017 de 20 de enero, supuestamente para regular la situación de las cláusulas suelo por medio de un acuerdo extrajudicial, sin juicio ni cosas feas, para arreglarlos como amigos. Venga, daros la manita y pelillos a la mano. Este acuerdo debe ser ofrecido obligatoriamente por los bancos, no por una autoridad o mediador independiente, lo que ya huele a chamusquina, aunque no es vinculante para el cliente, que puede no aceptarlo, quedándose, eso sí, sin recuperar el dinero y continuando con la cláusula abusiva, o rechazarlo después de negociarlo. Pero el afectado solo puede demandar al banco judicialmente después del trámite del acuerdo. No puede ir directamente a juicio, está obligado a pasar por él si quiere recobrar lo robado, no tiene escapatoria. Este decreto ley ha sido objeto de reprobación por numerosos juristas y por las asociaciones de consumidores, las únicas que tienen suficiente fuerza y capacidad para hacerse oír mínimamente frente a los poderosos. Los motivos son varios y evidentes. En primer lugar, no queda especificado que deban notificarlo a todos los afectados. Se otorga la potestad al banco de decidir a quién comunica que tiene cláusula suelo, y el desconocimiento de muchos les libra del pago, aunque pudiera ser un acto de caridad cristiana para evitar sufrimiento a los afectados. Ojos que no ven, corazón que no siente. Segundo, obliga a los perjudicados, como ya hemos dicho, a pasar por el trámite, aunque sea para rechazar el acuerdo antes de ir a juicio. Solo después se puede demandar procesalmente. De este modo, el banco tiene la posibilidad de eludir el pago de las costas judiciales. También puede decidir si aceptan la devolución o rechazan la demanda. Ellos se lo guisan, ellos se lo comen. Y les concede la posibilidad de no responder posteriormente a la demanda del cliente, algo sumamente extraño tratándose de un trámite obligado por decreto. Además, consiente que el banco pueda dar otras compensaciones en lugar del dinero, como bajar la cuota rebajando el diferencial, y tampoco permite que la demanda sea colectiva, como hacían las asociaciones de consumidores, dejando a los afectados solos frente al banco. David contra Goliat. Incluso una de las motivaciones que argumenta el Real Decreto Ley para su promulgación es, cito: en este sentido, es importante resaltar que la medida trata, además, de evitar que se produzca un aumento de los litigios que tendrían que ser afrontados por la jurisdicción civil, con un elevado coste a la Administración de Justicia por cada pleito y un impacto perjudicial para su funcionamiento en forma de incremento sustancial del tiempo de duración de los procedimientos. Muy considerados con el Poder Judicial los veo, como se preocupan si hay bancos perjudicados de por medio. Pero la realidad no lo confirma. Los bancos hacen de hecho miles de demandas de ejecución hipotecarias si ellos no cobran y no provocan ningún impacto perjudicial en la Administración de Justicia, o eso parece. Según el Instituto Nacional de Estadística, solo en el primer trimestre de 2018, supuestamente en periodo de crecimiento económico, cuando habían descendido mucho los casos, fueron 14.183 demandas de ejecución. Y sin embargo, si las demandas son contra los bancos, si son ellos los que no han pagado o han cobrado de más, como en este caso, dicen que el sistema judicial se colapsaría. Sería el fin del mundo. Qué raro, ¿no? La vara de medir política para ellos y para nosotros cambia mucho, ¿no te parece? Si esa era la razón, sería sencillísimo hacer un decreto ley, como sí lo han hecho para favorecer a los bancos, y además dada una sentencia inapelable del Tribunal de Justicia de la Unión Europea en que ya no se tiene que juzgar nada, simplemente obligándoles a notificar las cantidades cobradas de más y a abonarlas sin necesidad de un proceso judicial, por el mismo mecanismo, por decreto ley. Mira qué fácil y sin molestar a los jueces. Si la excusa era el colapso judicial, evitarlo era simple y factible. Claro que esa no era la razón, sino impedir que los bancos quedasen con el culo al aire, dotándolos de un mecanismo que pudiesen controlar ellos para ir escurriendo el bulto. No se dice así, pero es así. Para que te hagas una idea, se calcula que el fraude de las cláusulas suelo asciende a entre 3.000 y 6.000 millones de euros en España. ¿Empiezas a ver la luz al porqué de tanta mierda jurídica?
Queda comprobado una vez más que los bancos tienen la capacidad y los medios para presionar al Poder Ejecutivo, Legislativo, Judicial y al que les salga de los huevos. Y perdón por la expresión, que avergonzado estoy. Es en toda regla una ley hecha a medida para beneficiar a los bancos, una auténtica bazofia legal, pero incluso así te vuelven a estafar incumpliendo las normas de la misma. Es que no pueden evitarlo y te voy a explicar exactamente cómo lo hacen. Apunta. Cuando el banco te ha notificado que existe este mecanismo de acuerdo extrajudicial y tú has consentido, te pondrá en contacto con la persona encargada de los trámites, en realidad una especie de comercial asignado al caso. Empieza el espectáculo, o más bien la charlotada. Lo primero que te dirá será que la sentencia, para empezar, se refiere a la primera sentencia del Tribunal Supremo de 2013, no a la definitiva. Era contra las cláusulas de las 3 entidades bancarias afectadas por la demanda, el BBVA, Nova Galicia Banco y Cajamar, no contra la tuya. Según el banco, tú podrías no entrar en la devolución. Falso. La sentencia final es contra la naturaleza de la cláusula, independientemente de que en el caso que invocan fuera contra la de unos bancos en particular. Es contra todas las cláusulas suelo en general. Seguidamente, te explicará que podrías perder un juicio contra ellos, puesto que la sentencia, otra vez lo mismo, había sido, entre otros motivos, por falta de transparencia y en tu contrato está claramente especificada la cláusula. Falso de nuevo. Aparte de que no está claramente especificada, de eso nada, por eso es abusiva, todas esas cuestiones formaban parte de la argumentación legal de la sentencia, de los motivos que llevaron a dictaminarla, pero no son la sentencia. Y una vez sentenciada y ya de forma inapelable por el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, no se puede volver a juzgar, ya está juzgado. En todo caso, se juzgaría la cantidad de devolver, pero no los motivos de la nulidad de la cláusula. Y finalmente, te ofrecerá una cantidad determinada que te dirá lo que el banco está dispuesto a pagarte. Imagínate qué cuadro. Te cuentan que tienen razón ellos, que pueden ganar el juicio contra ti, pero que prefieren regalarte un dinerito porque son así de buenos. Vaya soberana tontería de argumentación. Pero aquí aún nos falta el punto más importante, la clave del incumplimiento del decreto ley por parte del banco, el del dinero que te oferta el banco. Metamos la llaga en el dedo, o el dedo en la llaga, o bueno, tanto da, metamos. En base al Real Decreto Ley 1/2017 del 20 de enero, en su apartado de disposición, artículo 3 sobre reclamación previa, acto seguido de ser notificado al cliente que existe ese sistema de reclamación extrajudicial en el punto 1, el punto 2 dice, cito, recibida la reclamación, la entidad de crédito deberá efectuar un cálculo de la cantidad a devolver y remitirle una comunicación al consumidor desglosando dicho cálculo. En ese desglose, la entidad de crédito deberá incluir necesariamente las cantidades que correspondan en concepto de intereses. ¿Cuál es cuál? Esto es lo que nunca hace el banco en la negociación, decirte lo que te debe realmente, solo te ofrece una cantidad, la que le da la gana. Porque antes de empezar el trámite del acuerdo está obligado por ley a informarte por escrito y con un análisis justificado del total de lo cobrado de más y desglosado, o sea, con lo que se llama el historial mes a mes de todas las cantidades, incluidos los intereses. Al no hacerlo, incumple flagrantemente la legalidad. Intenta engañarte no diciéndote el total de lo cobrado de más y así poder proponerte una cantidad mucho menor. Pero no se vayan todavía, señoritos y señoritas, que aún hay más. La guinda del pastel aún no ha sido colocada. Esto ocurre con la firma del acuerdo, la traca final. Bien, eres tonto o tonta, te has dejado convencer, aceptas el acuerdo por la cantidad que te propone el banco y vas a firmar el documento. Pues entonces, para tu sorpresa, si te lo lees, claro, te encontrarás con lo siguiente. En primer lugar, hay una cláusula en la que renuncias al acuerdo extrajudicial del decreto ley y después aceptas un nuevo acuerdo de la cantidad que te ha dicho el banco. Pero solo has negociado uno. Tú crees que estás firmando el del decreto ley, pero el documento dice que no, que es otro, puesto que renuncias al acuerdo del decreto en la primera cláusula y el motivo es evidente. De haber cumplido con la ley, el banco te habría notificado, desglosando el cálculo, que te debe, por ejemplo, 9.000.
Después habrías renunciado a esto y acto seguido habrías aceptado lo que te ofreciese el banco, por ejemplo, 1.500. Y tan burro o burra no eres, ¿verdad? Y además, es un misterio, lo digo en tono jocoso, que al firmar esta renuncia el banco no está obligado, y máxime tratándose de una ley, de adjuntar la documentación que lo certifique, y en la cual debería incluir el historial con la deuda real. Quizá, o sin quizá, porque no podrían, puesto que no lo han hecho. Aquí los bancos llevan a las bravas, dejando todas las pistas a la vista. Como los han pillado con el carrito del helado judicialmente, les ha pasado el tren por encima, van a la desesperada agarrando hasta el último céntimo sin mucha delicadeza, a codazos. Eso sí lo tienen, cuando se han de arremangar, si hay que ir, se va. La pasta es la pasta. En conclusión, todos los acuerdos firmados con estas condiciones de renuncia son ilegales. Sin el historial desglosado de las cantidades cobradas de más, incluidos los intereses por separado, la reclamación no ha podido practicarse ni tener efecto, puesto que no se ha iniciado el proceso administrativo extrajudicial y, consecuentemente, no puede ser rechazado después, al no cumplir el banco, repito, con el previo y preceptivo requisito legal de informar de la cantidad desglosada, indicado clara y específicamente en el Real Decreto Ley. El banco te estafa con la cláusula suelo, presiona por cauces alegales al Poder Judicial y político para que sentencie y legisle a su favor, te intenta estafar cuando negocia el acuerdo extrajudicial y te estafa de nuevo cuando lo firmas. Estafa sobre estafa sobre estafa y corrupción, una detrás de otra, ¡zas! En toda la boca. Ten presente que una cláusula abusiva es aquella que ha sido aplicada obligatoriamente sobre otro con mala fe y causando un grave perjuicio objetivo. O sea, que antes de ser sentenciada como tal en un juicio, ya es desde el momento de su creación, por su propia esencia y condición, un acto de engaño y fraude. Hablando claro, es una estafa con o sin sentencia. Y no hemos visto que frente a tan infames y repugnantes fechorías, la Fiscalía haya actuado de oficio para llevarlos frente a un tribunal, como si lo hace cuando los perjudicados son las élites. Exactamente igual que el Poder Ejecutivo, el Gobierno, que más bien al contrario, ha promulgado un decreto en defensa de los intereses de los estafadores, presuntos estafadores, ¿de acuerdo? Y no hablamos de un tema menor, pues se calcula que hay unos 3,5 millones de afectados en España. Más de 3 millones de estafas no son motivo suficiente para que los mecanismos políticos y judiciales se activen en defensa de los ciudadanos. Y claro, siempre te puedan contar que la legislación no lo contempla, que no está previsto en el reglamento, que no hay normas al respecto, que si patatín y que si patatán, y es correcto. Para eso precisamente se crea, articula y organiza el sistema. Y el sistema funciona, sí, evidentemente, funciona para el propio sistema, esa estructura jerárquica de poder corrompido que se perpetúa cada vez que los votas. Y quede claro que no estoy en contra del sistema democrático, que no me vengan ahora con él o conmigo contra mí, a otro perro con ese hueso, que ya estamos mayorcitos. Estoy en contra de su prostituida representación manipulada, que hay que estar ciego para no verla, o muy desinformado o desinformada. Aunque aún así, para la mayoría, el Matrix es un disparate de 4 lunáticos resentidos que no ven la tele. Vivir para ver la tele. Volviendo con los banksters, lo suyo es patológico. Es lo único que se puede decir en su descargo, que están enfermos. Tienen una adicción al robo enfermiza, pobre gente. Es para tirarles cacahuetes, como a los monos. Ojo, niños y niñas, no tiréis cacahuetes a los monos, que está muy feo, solo a los banqueros. Ah, y luego no se los volváis a comprar, los cacahuetes, que son capaces de venderoslos. Que si son capaces, ya te digo. Despierta, todo es mentira. Y después de la publicidad volvemos con el siguiente tema. Si no has ido a mear o en su defecto a hacer pipí, te aguantas. Haberlo pensado antes. O puedes pausar el vídeo también, pero regresa que está esperando y pasaré lista. Joder, con tanto mear y tanta hostia. Ahora nos tocaba la infamia de las ejecuciones hipotecarias y creo necesario hacer una pequeña introducción al tema antes de entrar al trapo. Ya te habrás percatado de que me gusta contar cuentos. Situémonos pues.
En el siglo XX, grandes crisis sacudieron al mundo y, curiosamente, precedieron a conflagraciones de magnitud global. La crisis de 1907, que condicionó la creación de la Reserva Federal en 1913, el Banco Central Privado en manos del poder financiero de los Estados Unidos, la Gran Estafa, y que cronológicamente antecedería a la Primera Guerra Mundial. O la crisis del 29, el Jueves Negro y todo eso, que junto con las complejas y brutales compensaciones económicas acordadas por los países vencedores después de la Primera Guerra Mundial en el Tratado de Versalles, llevaría a la creación del banco más importante del mundo, el Banco de Pagos Internacionales, el BIS en inglés, en 1930 tras las conferencias de La Haya. Hoy en día es el que decide las políticas monetarias y de emisión de dinero de la práctica totalidad de los países del mundo por medio del control de los bancos centrales nacionales. Ninguna legislación estatal o internacional puede inmiscuirse en sus actividades gracias a los acuerdos concertados en las citadas conferencias de La Haya. Literalmente ya fue creado para estar fuera de la ley, para que nadie conociese ni pudiese interponerse en sus convenios y transacciones financieras internacionales. Mejor que los ciudadanos no se enterasen de la que se liaba por intereses geopolíticos. ¿Para qué darles disgustos, pobrecitos? Porque con los bancos alegrías pocas. Y que tras su fundación y después de la aplicación de planes económicos en Alemania como el Plan Young y en los Estados Unidos con el New Deal, permitió por medio del BIS grandes intercambios financieros, especialmente con Alemania. Para entendernos, sin su mediación, los billetes emitidos por Hitler solo habrían sido cromos o estampitas válidas dentro de la Alemania nazi. O tampoco hubiera podido realizarse la colaboración con la Union Banking Corporation Yankee o la Asociación de Accionariado Americano con el gigante industrial alemán IG Farben, todo lo cual acabó propiciando el desarrollo armamentístico de las potencias que acabarían en la Segunda Guerra Mundial. Estas crisis fueron generadas por burbujas financieras creadas en gran medida por la especulación de los bancos. Para evitarlo, tras el crack del 29, se promulgó una ley en los Estados Unidos, la Banking Act de 1936, conocida como Glass-Steagall, que prohibía combinar los bancos comerciales, los bancos de depósito, los que dan préstamos e hipotecas, con los bancos de inversión, los que especulan en los mercados bursátiles. O sea, y para entendernos, para que los bancos no pudiesen jugar en bolsa con sus propios préstamos, falseando sus balances al mezclar todo tipo de activos y creando de este modo ficticios mercados sobredimensionados artificialmente, en chino mandarín, para que no pudiesen liar la parda y joder la marrana. Pero pasado un tiempo prudencial, cuando los borregos ya no nos acordásemos más de medio siglo después, desde 1999, con la promulgación de la ley Gramm-Leach-Bliley por el monigote Bill Clinton, la llamada Ley de Modernización de Servicios Financieros y que se ha denominado genéricamente como desregularización bancaria, pudieron volver a las andadas, a especular con sus activos, especialmente hipotecas en la bolsa, principalmente porque al estar garantizado el cobro de estos préstamos por el aval de una vivienda son más fiables, más seguros. Esta desregularización ha sido obligada a aceptar progresivamente por la práctica totalidad de los países. ¿Para qué?, te preguntarás. Bueno, y si no ya te lo adelanto, para ir preparando el nuevo giro de tuerca de la historia y organizar la última crisis que hemos vivido, aunque solo es un preludio de lo que proyectan y desean, pero ya sabes que no soy muy de fiar. Por si tienes curiosidad, puedes ver el desarrollo de lo que digo en el 12º vídeo de la serie de los putos amos, historia de las élites financieras, fin y liberación. Claro que he contado a mi manera. Ya he dicho alguna vez que las cosas se pueden hacer de tres formas: bien, mal y como lo hago yo, pero me lo paso muy bien. Vale, soy tonto, me lo hago. No sé qué decirte la verdad, pero como expresó aquel glorioso jornalero, en mi hambre mando yo. Y vayamos a lo nuestro. Esta desregularización bancaria es la que ha permitido, entre otras muchas barbaridades, el delito consentido de los desahucios por impago de hipotecas. Y me voy a explicar. La desregularización permite que el banco pueda vender sus activos, como las hipotecas, en la bolsa, en el llamado mercado secundario. Y desde la desregularización, los bancos venden prácticamente todas sus hipotecas. Es una parte primordial de su negocio. Para ser exactos, como dejé entrever en la cláusula suelo, hay que distinguir entre el préstamo hipotecario, que es el contrato sobre una cantidad de dinero que se debe devolver en unos plazos, condiciones e intereses pactados, como su nombre indica, un préstamo, y la
la hipoteca, que es la garantía que asegura para el banco el cobro de ese préstamo en caso de impago, normalmente la misma casa que se compra con ese dinero. Los bancos convierten sus préstamos hipotecarios en bonos titulizados y los llevan a la lonja que llaman mercados de renta fija, como a subastar pescado. Y así, en lugar de tener que ir recuperando el préstamo a lo largo de años, cuota a cuota, y con el riesgo de impago, consiguen liquidez inmediata, pasta, lo colocan como beneficios y eliminan el riesgo. Bueno, teóricamente dicen que lo hacen así para poder financiarse, para poder seguir dando nuevos préstamos con ese dinero y así poder seguir haciendo el bien. Eso dicen, te los juro, Margaret, que no fui yo. Hay otro aspecto consecuencia de ello, el que no lo reflejan debidamente en su contabilidad. Las mantienen en sus balances como activos aunque ya no les pertenezcan. Con el dinero de la venta en la bolsa mantienen la ficción legal de que las hipotecas aún están en el banco. En realidad es un poco más complejo. Lo tengo que ir explicando por capítulos, despacito y buena letra. El banco crea una sociedad filial, un fondo de titulación hipotecaria, un FHT, un ente sin personalidad jurídica. Este adquiere las hipotecas del mismo banco, las transforma emitiéndolas como bonos de titulización y finalmente los vende. Estos fondos de titulación hipotecaria son administrados y representados por sociedades gestoras. Lógicamente también forman parte del entramado bancario, supuestamente supervisadas por la Comisión Nacional del Mercado de Valores, una especie de policía burocrática de la bolsa. Si te fijas en el contrato de tu hipoteca, en el apartado de cláusulas financieras aparece el de cesión, en el que se confieren el derecho de su venta sin notificación, y muchas veces el de autorización para la presentación de declaraciones y autoliquidaciones tributarias, que otorga a otra sociedad, esas sociedades gestoras, todos los derechos de trámites y administración de la hipoteca. Y además, y esto es aún más significativo y extraño, tampoco tienen la obligación de inscribir en el registro de la propiedad si la hipoteca de la vivienda, que el banco exige escriturar como una carga, como una obligación de pago sobre la misma en el registro para asegurarse el cobro del préstamo, ha pasado a pertenecer a un tercero. Bueno, en realidad a inscribir el nuevo titular de los derechos de la hipoteca, el que la haya adquirido en bolsa. No se tiene que registrar el cambio de acreedor de la hipoteca, o sea, nadie tiene por qué saber que la hipoteca ya no es del banco. Van creando una cortina de humo administrativa y borrando las pistas. Exactamente igual que con los fondos de titulización hipotecaria, que si recuerdas lo dicho hace un momento, no tiene personalidad jurídica, por lo cual han de ser representados y administrados legalmente por sociedades gestoras, por terceros. Son una cosa, pero quien sale en toda la documentación son otros. Y las sociedades gestoras no aportan los datos del fondo de titulación hipotecaria, sino que mantienen la ficción de que gestionan las hipotecas del banco, tal como se describe en el contrato de la hipoteca. Tatachán, más misteriosos juegos malabares jurídico-administrativos, lo cual tiene una doble implicación muy interesante, pero lo dejamos para más adelante. Todo esto evidentemente gracias a la legislación que amable y servilmente han ido promulgando sus lacayos políticos, el escalón más bajo del ser humano. Por algo los han financiado y promocionado, faltaría más. Los bancos controlan el crédito directamente, el dinero y los medios de comunicación mediante sociedades interpuestas. Te digan lo que te digan, sin ellos, sin su respaldo financiero y mediático, ningún partido político puede alcanzar el poder nacional en unas elecciones. Como mucho, algún grupo independiente de ámbito municipal o comarcal podrá medrar algún tiempo, y poco más. Volvamos. Las titulizaciones, como los bonos de titulización de que estamos hablando, significan que el préstamo hipotecario que has firmado con el banco, este puede venderlo a un tercero sin tu conocimiento y sin tu aprobación, como el 25. Por ahí te la hinco. Al ser esto la clave del proceso, la venta por parte del banco de tu hipoteca a otro, aunque la hayan disfrazado como bonos de titulización, debes saber cómo verificarlo. En el caso de España, es en la Comisión Nacional del Mercado de Valores donde se registran las emisiones de estos fondos de titulización, que es en lo que se han convertido las miles de hipotecas de cada emisión y que pueden llegar a ser de hasta 5.000 millones de euros cada una. ¿Hasta aquí todo bien? Prosigamos.
Como pedir la documentación al banco en su lugar a la sociedad gestora es muy difícil, por no decir imposible, si no es por medio de mandatos judiciales, lo mejor es ir directamente a la Comisión Nacional del Mercado de Valores para conseguir dos documentos en particular. Primero, el folleto de emisión del Fondo de Titulización Hipotecaria para saber en qué emisión se ha vendido tu hipoteca. Y segundo, una vez localizado, obtener la escritura de constitución de ese Fondo de Titulización Hipotecaria con el anexo del listado de todas las hipotecas de la emisión y en las que entre sus más de 100 páginas estará la tuya. Si te interesa, hay webs de organizaciones antidesahucio que muestran exactamente el proceso para encontrar los documentos en los cuales se comprueba la venta de tu hipoteca. Incluso hay buscadores especializados. Este es un trabajo largo y tedioso hasta dar con la tuya. Está pensado para dificultar su localización para el público, pero es un paso imprescindible. No lo ponen fácil, lleva trabajo, lo que quiere decir que es importante. Ahora, imagínate que por las razones que fueren ya no puedes pagar la hipoteca. Entonces, cuando el banco te demande para la ejecución de la hipoteca, deberás presentar a su vez lo que se llama una demanda de oposición o nulidad a la ejecución hipotecaria o a la sentencia firme en su caso, con los dos documentos, el folleto de emisión y la escritura de constitución del fondo de titulización que incluye tu hipoteca. Y ahora viene lo importante. Como los únicos que legalmente pueden exigir la ejecución son los acreedores, los dueños del contrato de la hipoteca, y queda demostrado que ni el banco ni su filial lo son, automáticamente debe quedar rechazada su pretensión. Y hay infinidad de sentencias firmes sobre ellos, aunque evidentemente sean silenciadas por los medios de comunicación oficiales. Dicho en plata, el banco no tiene derecho a reclamar nada de las hipotecas, puesto que no son suyas. Despierta, todo es mentira. Al tajo, pero no queda aquí la cosa. Como puedes suponer, el préstamo no ha desaparecido, lo sigues debiendo, pero lo que han comprado en la bolsa los inversores es lo que está estipulado en los bonos titulizados, exactamente lo que tenían en sus balances e inscrito en el registro de la propiedad como carga. El préstamo y su aval hipotecario, la casa con un valor ya determinado por una tasación y por el propio banco. A ti no te han dejado escoger el tasador, aunque sí lo has pagado. Eso es lo que deberían poder reclamar, lo que han comprado, pero el contrato ante notario que has firmado con el banco, con avales personales añadidos y 1000 condiciones y cláusulas abusivas, no es el bono titulizado. Es un convenio entre tú y el banco ligado a la hipoteca, o más bien el que la crea, y que al haberla convertido en bono y vendido, debería perder toda validez legal. Otro de los motivos, aunque no el más importante como hemos visto, para que no sea necesaria la inscripción en el registro de la propiedad, la constatación legal de que existe un nuevo acreedor de la carga hipotecaria, es que el banco, al ceder la participación de la hipoteca con los bonos, estaría realizando lo que en el Código Civil se denomina una novación de contrato, que viene a significar una modificación que de hecho ha ocurrido, y en este caso solo podría hacerlo por lo que está inscrito. Y al ser el registro de la propiedad una institución para validar y proteger la titularidad jurídica de los bienes inmuebles, las edificaciones, consecuentemente, la legislación no contempla en ello las responsabilidades puramente personales como las fianzas solidarias, los avales. Vamos, que los avales personales no son un objeto o bien que pueda inscribirse en el registro de la propiedad, no son una construcción física, son una obligación personal pactada en el primer contrato con el banco, aunque tampoco contempla, por ejemplo, además de bonificaciones sin cuento, el de contratar un seguro de vida con ellos. En términos jurídicos, los avalistas deberían quedar liberados del aval, puesto que ha habido una novación, un cambio circunscrito directamente a lo anotado en el registro de la propiedad y en el que además ellos no han participado. Una cosa más, además e independientemente de la novación del contrato por la venta de los bonos, teniendo el banco la garantía de la casa tasada cubriendo el valor del préstamo, exigir obligatoriamente un aval adicional, la llamada fianza solidaria, es por su propia naturaleza una clara cláusula abusiva. Bueno, otra. Si el banco necesita una doble garantía, una de dos.
o cree que el deudor no es solvente y no va a pagar y consecuentemente no debería conceder el préstamo, sería una irresponsabilidad achacable exclusivamente al banco, o se quiere asegurar el cobro de una cantidad muy superior al préstamo, lo cual sería un abuso desproporcionado en el negocio. En ambos casos, al banco no le respalda la razón. La legislación puede que sí, pero no actúa de buena fe, o es irresponsable o es abusador, o las dos cosas. Es un claro caso de cláusula abusiva, aunque la ley suele actuar en favor de los poderosos. O sea, en ningún caso deberían poder exigirte los avales personales, el típico ejemplo de quedarse con un bien pactado como garantía suplementaria, como la casa de los padres. Eso era con el banco, no con el nuevo dueño, que exclusivamente debería poder reclamar o bien la continuidad del pago del préstamo renegociando las condiciones, o bien el inmueble hipotecado, la garantía perfectamente estipulada, nada más. Y en este caso, el valor del inmueble ya ha sido determinado legalmente, la tasación. El valor actual de mercado o el precio en una subasta no deberían tener cabida, aunque ya sabemos que echa la ley, echa la trampa. Y además de quedarse con el aval de la casa con todo su valor, deberían devolver lo que ya hubieses pagado. Las cuotas abonadas habría que descontarlas de su valor, aunque en este caso podrían reclamar los intereses devengados, pero compensando el resto. Hay que decir que esto sería jurídicamente muy complejo, por eso lo hacen así, pero en justicia es irrebatible. Otra explicación para torpes. A ver. Tú tienes un préstamo de 1000 billetes sobre una casa que vale 1000 billetes y ya has desembolsado, por ejemplo, 800 billetes y entonces dejas de pagar alguna cuota del préstamo, digamos 20 billetes. En ese momento, si el que te ha dejado el dinero se queda con la casa que vale 1000 y ya ha cobrado 800, para recuperar el préstamo, por lógica, te ha de devolver los 800 que ya tiene, aunque habría que descontar las cuotas no pagadas y los intereses. No tiene ningún secreto. Está más claro que el agua, bueno, que el H2O, que la otra lleva mucha materia orgánica. ¿Y qué ocurre en realidad? Pues que el banco se queda con la casa que vale 1000, con lo que ha cobrado los 800, y tú le sigues debiendo los 200 restantes. ¿Y cómo testículo se entiende esto? Pues muy fácil, no se entiende. No se entiende cómo dejan al cliente con una deuda sobre la casa cuando ya se la han quitado, y no se entiende cómo se permite al banco quedarse con la casa, con el dinero ya cobrado y con la deuda restante. Se quedan con el valor dos veces, con el total del inmueble, aunque posteriormente lo subasta o lo venda, y con el total del capital. Y a la gente que además de continuar con la deuda y sin la casa, si se quedan en medio de la calle, que les den por el lugar donde la espalda pierde su gastonombre. La ley lo determina de este modo, porque sus eminencias legislativas que velan por el bien común no tienen tiempo de pensar en cosas tan nimias, en cosas de pobres. Conclusión para torpes. Los bancos se quedan con la casa, con el dinero y con el resto de la deuda. Y cuando la víctima, que eso es lo que es, acabe de pagar el préstamo por la casa al banco, la casa seguirá siendo del banco. Al César lo que es del César. Son buenos en lo suyo, robar, y tienen un morro que se lo pisan. Fin de la cita. Una observación adicional. La venta o subasta posterior de la casa por parte del banco, en cierto modo, forma parte del tinglado, puesto que al hacerlo inmediatamente desaparece la prueba física de que se habían quedado con un inmueble que no era suyo. Es echar tierra al asunto. Ellos ya han cobrado y lo siguen haciendo con la deuda pendiente, y la casa en sí y el beneficio que pueden sacar de ella es un obsequio añadido. Gracias, queridos legisladores, pueden seguir con lo suyo, lo hacen rematadamente bien, señorías, y vaya nombre chorra que se han puesto, que parece de puticlub. Pero no se vayan todavía, que sigue habiendo más. Desde el momento en que vende la hipoteca, el banco, o mejor su filial gestora, se convierte en un mero intermediario, recauda la cuota en nombre del nuevo dueño y se la traspasa.
por lo cual todo lo que te cobran aparte, todas las comisiones habidas y por haber o los intereses de demora no tienen derecho a aplicarlo. Eso sería en el caso de mantener la relación firmada ante notario con el contrato de la hipoteca, pero a la que ellos han renunciado al venderla. Solo podrían o deberían poder hacerlo los nuevos dueños si hubiesen firmado contigo un contrato con esas condiciones, algo que no ha ocurrido, puesto que ni siquiera te han notificado su venta. El banco te está robando una vez más al aplicarte esas comisiones e intereses que por cierto no traspasa, no paga a sus nuevos dueños. Eso se lo quedan, es suyo, se lo han trabajado ellos solos, los beneficios bancarios para el que los roban. Al respecto, ya existe una sentencia, la 928/2018, del 17 de julio de 2018 del Juzgado número 3 de Girona, en que se declara un aspecto básico, siendo una cuestión técnica enrevesada y compleja, pero primordial. Reitera lo que ya hemos dicho, que las titulizaciones no son una simple cesión del crédito, del dinero, como pretende el banco, sino de todo el negocio, del contrato en su totalidad, incluidas las innumerables cláusulas, convirtiéndose el banco en un simple administrador, lo que se denomina un servicer. Y en el caso de cesión de contratos, sí es necesaria la notificación y el consentimiento del deudor. En consecuencia, una vez hecha la cesión del contrato, la titulización del préstamo hipotecario, en realidad una novación, la sentencia declara nulas por abusivas y su eliminación de las cláusulas de comisión de apertura, comisión por novación, cargos por posiciones deudoras, gastos por constitución de hipoteca, gastos por vencimiento anticipado y finalmente de la cláusula de renuncia a ser informados de la cesión del crédito. Del mismo modo, aunque no formaba parte de la demanda del cliente ni de la sentencia, los avalistas, de haberlo sabido en ese supuesto, también deberían haber quedado excluidos de su obligación. En este caso, al igual que como ya ocurrió con la cláusula suelo, entre la extensa argumentación legal de la sentencia se encuentra un principio fundamental. Aunque el reglamento hipotecario español lo consienta, la legislación hecha medida para los bancos, aplicable en la mayoría de países, vivas donde vivas pasa lo mismo, este mismo reglamento está por debajo del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, o el que corresponda según tu nación, o de los derechos básicos del consumidor, como la Ley de Derechos del Consumidor, que prohíbe expresamente renunciar a derechos con antelación, que es exactamente lo que hace el banco, por ejemplo, en la cláusula de renunciar a ser informados de la cesión, que se da por entendido será en un futuro, tras la firma del contrato. Todo un despropósito fraudulento de principio a fin. Esta sentencia es solo una batalla ganada contra el omnipresente poder bancario, pero abre otra vía de agua en la línea de flotación de su miserable rapiña legal. Yo añadiría que lo legítimo debe prevalecer sobre lo legal. Es más, es lo legítimo lo que antecede y debería crear lo legal. Lo justo debería establecerse como norma con la ley. El hecho honesto siempre debería ir primero y después reglamentarse legalmente. Y en caso de duda, priorizar la justicia, el bien moral, lo decente, sobre la regulación, sobre la ley. Un poco ingenuo eso soy, lo reconozco. Porque a la hora de la verdad, tristemente muchas veces, lo legal no es sino una herramienta creada para perpetuar los privilegios de los poderosos. Y como estamos viendo, por desgracia, esto no son teorías de la conspiración. Como dijo Monseñor Romero en su homilía del 20 de agosto de 1978, la justicia es igual a las serpientes, solo muerde a los que están descalzos. Despierta, todo es mentira. Y en el colmo del esperpento, los nuevos partidos alternativos con su buenismo de pasdereta, infórmate sobre quiénes están realmente detrás de ellos, los mismos poderes por medio de fundaciones globalistas. Cuando llegas arriba, siempre te encuentras la misma chusma. Nos cuentan otra milonga, nos hablan de la injusticia de los desahucios, ¿correcto? Y de que hay que hacer políticas sociales para paliarlo, uséase, con dinero público. Que nos fijemos en el efecto, no en la causa.
que con el dinero de todos se negocien alternativas con los bancos, que volvamos a regalarles la pasta a los delincuentes en lugar de enjuiciarlos y aparte de las penas que correspondan, devuelvan todo lo robado, que por cierto, si fuésemos nosotros, añadirían una multa y los intereses. Tú deja de pagar un céntimo a Hacienda o la Seguridad Social y verás si tengo razón. Y si fuese a un banco, ya sabes qué te pasaría. Encima pretenden que en lugar de exigir justicia, hagamos caridad. Caridad que por supuesto acabará de nuevo en los bolsillos de los banqueros. Lo de siempre. Y en modo alguno quiero decir que esté en contra de las políticas sociales, todo lo contrario. Pero en este caso que no rebuznen idioteces. Los bancos, y solo estoy hablando de los desahucios hipotecarios, porque lo demás es aún peor, están robando a plena luz del día. En el ordenamiento jurídico, para que haya robo, ha de haber intención de hacerlo, lo que llaman dolo o la voluntad deliberada de cometer un delito a sabiendas de su licitud. Y ellos no es solo que sean conscientes, es que son los que vendieron las hipotecas y luego quieren volver a quedárselas, jueces y parte. Es ilegal que ejecuten hipotecas que no son suyas al haberlas titulizado. Por lo tanto, también es ilegítimo, no diré que ilegal, porque las leyes se las dictan ellas a sus sirvientes legisladores, que después subasten las casas y dejen con la deuda restante a los desahuciados. Es ilegítimo, no diré que ilegal, que no devuelvan las cuotas ya pagadas al quedarse con el aval con todo su valor pactado. Es ilegal, esto sí, que ejecuten los avales personales distintos del inmueble hipotecado cuando la relación del contrato con ellos ha concluido al venderla. Es ilegal que cobren comisiones e intereses cuando son meros intermediarios. Es ilegal que roben gracias a cláusulas suelo sentenciadas por el Tribunal de Justicia de la Unión Europea como abusivas. Y es ilegal que no devuelvan a todos todo ese dinero. Específicamente los desahucios bancarios por ejecución hipotecaria son ilegales. Lo saben los bancos que las han vendido, lo sabe el Banco de España, el Banco Central que debería supervisar las operaciones bancarias, lo sabe la Comisión Nacional del Mercado de Valores que ha registrado su venta, lo sabe la Judicatura al haber ya sentencias en contra creando jurisprudencia, lo saben los partidos políticos, al menos sus dirigentes, y lo sabe el gobierno. Ah, y lo saben los expertos tertulianos, los borricos que te mienten por la tele. Todos lo saben y esta indecencia solo es posible por la connivencia de todos ellos. Todos son culpables y colaboradores necesarios en la estafa. Edmund Burke, un político conservador inglés, refiriéndose a la Revolución Francesa, declaró, aunque de un modo sectario: para que el mal triunfe, solo se necesita que los hombres buenos no hagan nada. El problema es que aquí ni hacen nada, ni hay hombres buenos, al menos entre los que tienen poder, y las mujeres igual, y el mal ya ha triunfado. Moraleja, no podemos dejar en manos de eso que hemos venido en llamar la autoridad la resolución de nuestros problemas, o por lo menos no darles carta blanca. A ver si te enteras, ellos no trabajan para nosotros, los ciudadanos, aunque sea su deber y obligación. Sus verdaderos patrones, los putos amos, están mucho más arriba y no suelen salir en la tele. Despierta, todo es mentira. Y bien, volvamos al principio, con tus preguntas sin respuesta de las que hablamos al iniciar el vídeo, pero ahora con más conocimiento de causa. Y solo hemos tratado de una sencilla hipoteca, nada del otro jueves, nada que a simple vista se pudiera entender como una confabulación de poderes. Ya ves lo que cunde una pregunta. Momento. Nada. A ver, sigo. Pero las preguntas van y vienen, ora taciturnas, ora lacerantes, deslizándose sin tregua ni descanso, como el gélido viento del septentrión, baja hacia el valle embozado tras una neblina azulada, rozando, hiriente, las copas de las encinas y barriendo las certidumbres de los hombres y sus destinos enraizados en esperanzas yermas, arrastrándose sobre una tierra a la que lenta y irremisiblemente volverán. Polvo eres, y en polvo te convertirás, como las sombras se alargan, prolongándose sigilosamente con el declive solar hacia su ocaso nocturno, sin que nadie, ni ellas mismas, confinadas en su propia oscuridad, lo perciban, adviertan el grito sordo y desnudo del cruel y humillante anonimato que el tiempo, tenaz e inflexible juez, borrará inapelable para siempre. ¡Oh!
Ahora ya podemos seguir. Es que estaba pendiente de esto, que es más interesante. ¿Para qué nos vamos a engañar? Y así, mientras tanto, hago tiempo contando chorradas y no para el vídeo, que si no queda muy pobre. Si no meto algo de diálogo, una buena charlada, tipo de haber ido a escuela y tal, queda como poca cosa, ¿sabes? Y total, para las 4 tonterías que digo nadie se va a dar cuenta, ¿verdad? ¿Tú te habías fijado? Como soy medio tonto, nunca sabes si voy en serio o en broma. ¿Y esto es bueno o es malo? Y yo qué sé. Así estamos. Bien, ahora pues, vayamos acabando y arreando que es gerundio. Estábamos en las preguntas que no cesan. ¿Qué hora es? ¿Qué hacemos para comer? ¿O seré capullo? Esta es una pregunta, un interrogante, no una afirmación, quede claro. Pero si todo lo contado hasta ahora no te ha bastado para pensar, vaya mierda todo, vaya engaño de sistema, de democracia, de poderes tutelares, de manipulación mediática y de su puta madre, yo no puedo hacer más. Hijo mío o hija mía, es tu decisión y debo respetarla, faltaría más. Pero yo seguiré aquí contando cuentos a ver si despiertas. Aquí estaré. Bueno, o en el bar, vale, no se pueden pedir peras al olmo. ¿Sabes aquello de que cuando alguien señala a la luna el tonto mira el dedo? Pues esto es aún más ridículo. Señalan la luna, pero dicen, mira el dedo. Y lo peor es que la mayoría, acobardados en la ilusión tranquilizadora de su falsa realidad manipulada, o mejor, entre nosotros podemos llamarla el Matrix, no quiere saber que existe la luna y mira el dedo. Los bancos siempre ganan, eso está firmado, no hay más que hacer, es muy complicado, tú no lo entiendes. Así estamos, esto está ocurriendo ahora. Despierta, todo es mentira. Soy Xavier Arriarán, y tú no, por suerte para ti, y a ser buenos.